Mis hermanos, es todo un reto estar delante de ustedes hoy para predicar la palabra del Señor. En estas últimas 2 semanas hemos estado viendo varios pasajes de la epístola o de la primera epístola del apóstol Pedro, escrita a un grupo de creyentes en Asia Menor, específicamente en la región que conocemos como Turquía. Esta región era gentil y los receptores originales de esta carta, a quienes Pedro llama expatriados, en el capítulo 1, versículo 1, vivían en aquel contexto. Esta carta fue escrita a una audiencia que ya padecía persecución por causa de su fe en Jesucristo o estaba pronta a padecerla durante el reinado del emperador Nerón. Dicha persecución fue dada por el crecimiento en Roma de sentimientos anticristianos alrededor del año 64 después de Cristo. La idea del padecimiento por causa de Cristo a lo largo de los 3 primeros capítulos de esta carta era sumamente recurrente. Una y otra vez el apóstol Pedro les estaba presentando esta realidad a aquellos creyentes y les estaba dando ánimo a través de la salvación que ellos habían alcanzado por su fe en Jesucristo. Muchas veces nosotros como creyentes deseamos rechazar esta idea del padecimiento por causa de Cristo, pero el pasaje que estaremos viendo en la mañana de hoy nos va a animar y a retar a abrazar esta idea y hacerla nuestra con un propósito sumamente importante para nuestra vida como creyentes en Cristo, el hacer la voluntad de Dios. Estaremos estudiando el día de hoy el pasaje que se encuentra en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 4, los versículos del 1 al 6. Capítulo 4, los versículos del 1 al 6. ¿Ya están allí, mi hermano? Amén. Dice la Escritura: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan según Dios. Amén. Oremos, mis hermanos. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí, Señor, para alabar y bendecir tu nombre, para escuchar tu palabra predicada, Señor. Te damos gracias por esta preciosa salvación que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo, Dios mío. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea de edificación para la iglesia, Dios mío, que nos santifiques a través de ella, Señor. Santifícanos, mi Dios, en tu verdad. Tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, yo he dividido este pasaje en 3 puntos fundamentales. En primer lugar, estaremos viendo en los versículos 1 y 2 cómo nosotros debemos hacer nuestro el pensamiento de Cristo en cuanto a padecer en la carne para hacer la voluntad de Dios. En segundo lugar, nos estaremos deteniendo en los versículos 3 y 4 en la idea de que el tiempo de vivir en el pecado ya ha pasado, aun cuando el mundo nos ultraje y nos juzgue por ello. Y por último, mis hermanos, veremos en los versículos 5 y 6 que aquellos que nos juzgan serán juzgados por Dios con justo juicio y que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo ha hecho que aun los que ya han muerto, siendo ellos también juzgados por el mundo, vivan según Dios. Si podemos encontrar una verdad central en este pasaje, mis hermanos, es la siguiente: seamos como Cristo, quien padeció en la carne para hacer la voluntad de Dios. Seamos como Cristo, quien padeció en la carne para hacer la voluntad de Dios. Mis hermanos, como primer punto de este sermón, estaremos viendo en los versículos 1 y 2, como ya dije al principio, cómo debemos hacer nuestro el pensamiento de Cristo en cuanto a padecer en la carne para hacer la voluntad de Dios. Es importante destacar que el término carne, tanto en el versículo 1 como en el versículo 2, se está refiriendo a la vida terrenal, tanto de Cristo como de aquellos creyentes a los que Pedro les está escribiendo. El apóstol comienza en el versículo 1 apuntando a aquel quien había sufrido y quien había padecido en su carne, nuestro Señor Jesucristo. Viviendo una vida perfecta, cumpliendo a cabalidad toda la ley de Dios y así terminando con el pecado. Él sufrió persecución, acusaciones falsas, burlas, incluso la traición de sus mejores amigos. Y por último, mis hermanos, él sufrió la peor de todas las muertes, no sin antes padecer una agonía insoportable, debido a que la ira de Dios estaba cayendo sobre él en nuestro lugar. Nuestro Señor soportó todas estas cosas
para cumplir con la voluntad de Dios todo el tiempo y para así poder salvarnos. Aun cuando la idea de padecer en esta vida parece demasiado dura como para soportar todo el padecimiento y la aflicción que vendrá debido a nuestra fe en Jesucristo, nosotros debemos mirar a aquel que soportó todos estos agravios, porque todo el tiempo su mente y su corazón estuvieron cautivos a la voluntad de Dios. Mis hermanos, Cristo hizo posible que la esclavitud del pecado terminase en los creyentes. Hizo posible que ya no seamos más enemigos de Dios. Hizo también posible que podamos vivir en su presencia eternamente. Hizo posible que ahora seamos hijos de Dios. Él nos dio una salvación que es preciosa, una herencia en los cielos que no se marchita ni se corrompe. Él es la piedra angular sobre la cual nosotros ahora mismo estamos cimentados. Y gracias a Él, debido a Él, nosotros jamás seremos avergonzados. Pero todas estas cosas fueron posibles porque nuestro Señor Jesucristo hizo la voluntad de Dios cada segundo de su vida. Su mente y su corazón estuvieron dispuestos y deseosos de cumplir con lo que el Padre le había encomendado que hiciese. Él vivió circunstancias adversas como nosotros. Él sufrió el rechazo de su propio pueblo. Incluso él estuvo en peligro de muerte todo el tiempo de su vida debido a su palabra y su obra. Pero nada de esto estorbó para que el plan de Dios fuese hecho y Cristo se convirtió entonces en nuestro Redentor, en nuestro Señor y en nuestro Dios. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo demanda que nosotros, como creyentes, estemos dispuestos a sufrir padecimientos similares, entendiendo que en todo tiempo nuestro pensamiento y obra deben estar alineados a la voluntad de Dios. Nosotros debemos desechar todos nuestros deseos de la carne, debemos dejar de vivir como el mundo vive, apartándonos de ellos, o sea, de los deseos carnales, para así llevar una vida que esté conforme a la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, traerá consigo que su reino crezca. Mostrará a un mundo incrédulo quién es nuestro Dios y además de eso mostrará cómo una vida puede ser transformada por el poder del glorioso Evangelio de Jesucristo. Viviremos honrando a Dios todo el tiempo, glorificándole. Ese debe ser, mis hermanos, nuestro único propósito en esta vida terrenal. El fruto por ello es demasiado precioso, demasiado valioso como para no querer obtenerlo. Iglesia, este mundo no conoce a Dios en lo absoluto. Este mundo está completamente separado de Dios, está en abierta rebeldía contra Él todos los días de su vida. Nos toca a nosotros entonces como su pueblo mirar a nuestro Señor Jesucristo, ser como Él y hacer la voluntad de Dios. Agradezcamos a Dios por Cristo, mis hermanos. Agradezcamos lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Estás tú, mi amado hermano, dispuesto a padecer en la carne para hacer la voluntad de Dios? ¿Están dispuestos, mis hermanos? Si no lo están, pidan al Señor en oración que les dé o les ponga esa disposición en sus corazones. Para concluir con este primer punto, vayamos al capítulo 3 de la carta, en los versículos del 8 al 18. Capítulo 3 de esta misma carta, en los versículos del 8 al 18. Dice la Escritura: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, llevándonos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. Mis hermanos,
En este pasaje que acabo de leer, Pedro les estaba mostrando a estos creyentes cómo debe ser su andar en medio de su padecimiento. Él les está mostrando que ellos deben buscar hacer el bien todo el tiempo, aun cuando solo reciban mal de los incrédulos. También les está mostrando cómo ellos son bienaventurados por padecer a causa de la justicia y cómo su actuar haría que estos que los trataban a ellos o los tomaban como malhechores fuesen avergonzados. Él también les está mostrando cómo era mucho mejor padecer haciendo el bien, si es que Dios así lo quiere en su voluntad, que no haciendo el mal. Y por último los está llevando a aquel que padeció para llevarnos a Dios, nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, mis hermanos, aplica a nosotros como creyentes. Nosotros también vivimos en un mundo que nos aborrece. Nosotros también vivimos en un mundo que nos persigue a causa de nuestra fe en Jesucristo. Pero también nosotros, como aquellos creyentes, debemos padecer para hacer la voluntad de Dios. Debemos hacerlo, mis hermanos. En segundo lugar, nos detendremos en los versículos 3 y 4, en la idea de que el tiempo de vivir en el pecado ha terminado, aun cuando seamos juzgados y ultrajados por el mundo. Es importante conocer el contexto donde este grupo desarrollaba su vida. Esta audiencia vivía en una región inundada de la cultura grecorromana. Y esto es algo que el apóstol Pedro no pasó por alto al escribir el versículo 3. Aquella cultura desenfrenada estaba delante de ellos, delante de sus ojos, todos los días de su vida. Y esta serie de pecados que Pedro está mencionando en el capítulo 3 estaban a la orden del día delante de ellos. El deseo sexual sin fronteras ni censura era algo demasiado común en aquella cultura y muchas veces estaba ligado a la adoración a dioses paganos, debido a que cientos de prostitutas servían en los templos donde se hacían los sacrificios a estos dioses. El pecado y la perversión, mis hermanos, era algo demasiado común y en este entorno, o se puede ver que en este entorno no era favorable para aquellos creyentes para llevar una vida entregada al Señor y a su voluntad. Aquel mundo estaba en abierta rebeldía contra Dios por su pecado y estos creyentes debían entender que ellos no pertenecían allí, que aquella no era su ciudadanía. Ellos eran extranjeros y peregrinos en un mundo que aborrecía por completo a Dios y a su palabra. Estaban de paso allí, pero irremediablemente tendrían que vivir sus vidas cristianas en este contexto, puesto que Dios mismo era quien los había puesto en ese lugar. Pudimos ver hace 2 domingos cómo el hermano Yosmani nos exponía el capítulo 1 de esta preciosa carta, de los versículos 3 al 12, si mal no recuerdo, y en ella Pedro estaba dando ánimo y consuelo a este grupo de creyentes, poniendo su mira en la preciosa salvación que ellos habían alcanzado en Cristo Jesús. Esta salvación iba a ser manifestada, en su venida y podría darles incluso gozo en medio de toda esta serie de pruebas que ellos estaban o debían padecer por causa de su fe. Justo después de esto, y todavía con la salvación en mente, el apóstol Pedro les hace un llamado a vivir una vida puramente santa, desechando sus deseos carnales y su concupiscencia. Vayamos un momento, mis hermanos, a los versículos del 13 al 21 del capítulo 1 de la propia carta, que nos ayudarán a entender esto. ¿Están allí? Dice la Escritura: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Hermanos, el énfasis de Pedro en esta carta es claramente una vida entregada a la voluntad del Señor, una vida buscando ser santos como Él lo es. Y es curioso lo que dicen los versículos del 17 al 21, y quiero que lo volvamos a leer,
porque realmente es curioso lo que dicen estos versículos. Volvamos a leer los versículos del 17 al 21, del capítulo 1. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mi hermano, este pasaje nos muestra cómo todos aquellos creyentes estaban llamados a conducirse o a vivir en temor a aquel Dios a quien ellos habían adoptado como su Dios. Aquel mismo Dios los había rescatado de su vana manera de vivir, viniendo a esta tierra, tomando una naturaleza humana, viviendo una vida plenamente perfecta, sin pecado, y poniendo su propia sangre en expiación por el pecado de aquellos creyentes. ¿Son acaso estos creyentes diferentes a nosotros en alguna forma, mis hermanos? ¿No es este mismo Dios que nos ha rescatado a nosotros por su también preciosa sangre derramada en el Calvario? Aunque nos separen 2000 años aproximadamente de este grupo de creyentes, nosotros también debemos desear la santidad del Señor. Debemos buscarla, debemos ser santos como Él lo es. En nuestra vida pasada, nosotros vivíamos para los deleites de nuestra carne, todo el tiempo. Nosotros amábamos el pecado con todo nuestro corazón y aborrecíamos al Dios que ahora nosotros amamos. Pero un día esa realidad cambió, mis hermanos. La fe en Cristo hizo que nosotros fuésemos hechos nueva criatura, que nosotros tuviésemos un corazón que ahora es de carne, que es capaz de amar la palabra del Señor y de desear hacer su voluntad. La antigua manera de vivir de nosotros ahora nos avergüenza la antigua manera de vivir. Por eso entonces tenemos que luchar contra la vieja naturaleza pecaminosa que todavía queda en nosotros para hacer la voluntad de Dios. El mundo a nuestro alrededor, mis hermanos, es similar al mundo de aquellos creyentes. La liberalidad y la perversión están por doquier, justo delante de nosotros. Es completamente lógico entonces que la respuesta de aquel mundo lleno de desenfreno y de maldad desbordante fuera completamente hostil contra aquellos creyentes. El mundo no podía entender la vida piadosa y justa que este grupo de creyentes estaba buscando llevar. Les parecía el mayor de los absurdos. La idea de negarse a los deseos del corazón parecía una total estupidez para ellos. Tanto que Pedro se refiere a ella en el versículo 4 como una cosa extraña. Pero su respuesta no quedó meramente en un asombro o en un quizás buscar entender por qué aquel grupo de creyentes se estaba apartando de todos estos deleites que la vida desenfrenada que ese mundo tenía, sino que si vemos el versículo 4, la palabra de Dios nos muestra cómo ellos fueron ultrajados, cómo ellos fueron despreciados, insultados, maltratados por un mundo que aborrecía totalmente lo que ellos hacían. Como ya vimos anteriormente, nuestro mundo no es para nada diferente a aquel. Nosotros nos podemos sentir completamente identificados con este grupo de creyentes. Todos nosotros hemos sido ultrajados, una y otra vez nosotros hemos sido maltratados, insultados, una y otra vez se han burlado de nosotros a causa de nuestra fe. Hemos sido marginados. Incluso, mis hermanos, esto ha llegado de parte de nuestros mejores amigos y más aún, a veces, de nuestros padres. Es muy duro eso. Pero con todo esto yo les puedo decir de todo corazón, dejemos de vivir como el mundo hace, en deleites y pensamientos pecaminosos, aun cuando seamos aborrecidos por todos. Dejemos de vivir como el mundo hace, en deleites y pensamientos pecaminosos, aun cuando seamos aborrecidos por todos. El mundo, mis hermanos, nos va a aborrecer por causa de Cristo todo el tiempo, toda nuestra vida. Esta es una realidad que nosotros debemos tener presente. Es la verdad. Pero aún así, mis hermanos, nosotros debemos vivir haciendo la voluntad de Dios y debemos vivir mirando a nuestro Señor Jesucristo y siendo como Él. Seamos como nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Por último, estaremos viendo cómo aquellos que nos juzgan serán juzgados por el Señor con justo juicio y cómo el Evangelio ha hecho que aún los que están muertos, siendo juzgados también ellos por el mundo, vivan según Dios. Esto está en los versículos 5 y 6. La idea de Pedro en el versículo 5 no es quizás llevar a este grupo de creyentes a sentir gozo
por el terrible juicio que vendría sobre los incrédulos. Más bien es mostrarle cómo aquellos quienes en ese momento estaban persiguiendo y atribulando al pueblo de Dios serían juzgados por un Dios que es justo en todos sus juicios y que estaba preparado para ello. Mis hermanos, el sentido de la justicia en un mundo que está caído está completamente distorsionado a causa del pecado. Los estándares morales en las distintas sociedades y culturas están cambiando de continuo. En aquella cultura, o la cultura donde aquel grupo de creyentes vivía, lo que era quizás justo o moralmente bueno estaba en total contraposición al estándar de justicia de un Dios que es completamente justo y santo. El resultado de esto, que ya hemos visto anteriormente, era un total aborrecimiento y desprecio a todos aquellos que se habían separado de esta vida, como vimos anteriormente, y habían decidido seguir al Señor. El juicio que estaban emitiendo estos incrédulos sobre los creyentes era injusto. De eso no nos cabe la menor duda. Pero Pedro es claro en cuanto a que la injusticia que aquellos incrédulos estaban cometiendo sería juzgada por un Dios, o por la verdadera justicia de un Dios que no la pasaría por alto. Aun cuando ellos debían padecer por vivir haciendo la voluntad de Dios, ellos debían entender que el Dios del universo, quien aprueba el vivir bajo su voluntad y quien escucha el clamor de los justos y está atento a sus oraciones, daría un trato justo a todos aquellos quienes les estaban ultrajando. Esta idea es muy similar en 2 Tesalonicenses, y quiero que vayamos allí en el capítulo 1, los versículos del 4 al 10. Vayamos allí un momento, mis hermanos. Segunda. Capítulo 1, versículos del 4 al 10. ¿Están allí? Dice la Escritura: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que no creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Mi hermano, el apóstol Pablo está mostrando esta idea también en este pasaje, y está mostrando cómo el justo juicio de Dios vendría sobre aquellos que atribulan a su pueblo y no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estarían eternamente excluidos de la presencia del Señor y de su gloria, y sufrirían un castigo eterno. Es muy triste su realidad, mis hermanos, pero debemos entender que el juicio de Dios sobre ellos es plenamente justo. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces ante un mundo que constantemente nos aborrece por nuestra fe y nuestra vida piadosa? Ahora quiero que vayamos al capítulo 2 de la primera epístola de Pedro, donde nosotros hemos estado estudiando, en los versículos del 20 al 23. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 23. Dice la Escritura: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrid y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mis hermanos, aquel que es completamente justo y santo nos está dejando un ejemplo perfecto de cómo vivir en esta realidad que hemos estado viendo hoy, en la realidad del padecimiento por causa de Cristo. Él también fue ultrajado, él también fue maldecido, él fue rechazado por su propio pueblo, y aun cuando él era justo y santo y podía juzgar con justo juicio a todos aquellos que le atribulaban, él encomendaba su causa a Dios para así cumplir con su voluntad. No nos toca a nosotros como creyentes, mis hermanos, juzgar a los incrédulos. Eso no nos toca a nosotros. En medio del padecimiento, debemos mirar a nuestro Salvador y ser como Él.
Si somos ultrajados por su causa, también encomendemos nuestra causa a Dios. Él es quien con justo juicio juzgará a todos aquellos que ahora nos juzgan. Pero en medio de toda su aflicción, aquellos creyentes fueron llevados nuevamente a mirar algo que es verdaderamente precioso: el Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pedro presenta una verdad muy importante y alentadora en el versículo 6. Aún los que estaban muertos, los que habían muerto ya, que creyeron en el Evangelio, vivían según Dios, sin importar que ellos también habían sido juzgados en sus vidas terrenales. Hay un contraste enorme en la declaración de este versículo. Para estos incrédulos, los creyentes a los cuales Pedro les está escribiendo, valían menos que nada. Ellos eran despreciables ante sus ojos. Ellos eran la escoria en un mundo que es plenamente malo e injusto. Pero para el Dios del universo, para el Dios soberano y justo, aquellos creyentes vivían. Él les había dado vida por medio de Cristo. Antes de su conversión, todos ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. Eran esclavos del pecado y estaban separados eternamente de la presencia de Dios por ello. Ahora la muerte física los había alcanzado, pero ello no pudo separarlos de la verdadera vida que ellos habían obtenido por causa de la fe en Jesucristo. Estos creyentes también habían sido ultrajados y despreciados en su vida terrenal por un mundo que era cada vez más perverso e injusto. Pero su mayor problema, mis hermanos, había sido resuelto. Ellos habían creído en Jesucristo y ahora el Evangelio les había dado vida. Esta verdad central de la fe cristiana había sido plasmada por Pedro otra vez para dar ánimo a su audiencia. Aún en medio de su padecimiento, ellos podían estar seguros de su estado ante Dios. Ellos podían estar seguros de que habían obtenido vida por medio del Evangelio. Quiero que vayamos a dos pasajes de los Evangelios, mis hermanos, que muestran esta verdad. Primero vayamos a Juan, capítulo 5, los versículos del 24 al 26. Juan, capítulo 5, los versículos del 24 al 26. Dice la Escritura: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren, vivirán. Porque el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Señor mismo nos está asegurando en este pasaje, mis hermanos, que todos aquellos que pongan su fe en Él no serán condenados. Ellos han pasado de muerte eterna a vida eterna. Para eso Él había venido a esta tierra. Él había venido a esta tierra para redimir a su pueblo y para dar vida a todos aquellos que estaban muertos en sus pecados. También en Marcos, capítulo 12, los versículos 26 y 27, nos muestran la realidad de que los justos viven para Dios. Quiero que vayamos ahora a ese pasaje. Marcos, capítulo 12, los versículos 26 y 27. Dice la Escritura: pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Mis hermanos, el Señor les estaba hablando en este pasaje a los saduceos. Los saduceos eran un grupo religioso del Israel de su tiempo, quienes no creían en la resurrección de los muertos. Y el Señor les está llevando a la propia Escritura y les está mostrando cómo Dios era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aun cuando estas tres personas habían muerto, cuando Dios les estaba hablando a Moisés en la zarza. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, aseguró nuestro Señor en este pasaje. Es tan alentadora esta realidad, mis hermanos. Es tan alentador esto. Nosotros como creyentes hemos obtenido vida eterna debido a Jesucristo. Dios nos ha hecho conocerle y nos ha hecho confiar en su obra redentora. Es tan glorioso el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. En medio de un mundo que cada vez nos aborrece más, donde la injusticia y la perversidad crecen exponencialmente, nosotros podemos como creyentes estar seguros que hemos obtenido vida debido al Evangelio de Jesucristo.
Dios nos ha dado vida por medio de la fe en su Hijo. Aun cuando nosotros seamos aborrecidos y juzgados por un mundo incrédulo que está en abierta rebeldía contra Él. Demos gracias al Señor por su Evangelio, mis hermanos. Demos gracias al Señor por ese glorioso Evangelio que nos ha dado vida a nosotros. A nosotros que éramos viles pecadores y que somos viles pecadores y que hemos sido redimidos por la gracia de Dios. Vivamos una vida buscando hacer la voluntad de aquel que nos salvó a nosotros, agradecidos por su glorioso Evangelio. Mi querido amigo que has escuchado el sermón de hoy, Dios ha permitido que estés aquí esta mañana para escuchar su palabra y este glorioso Evangelio que ha sido presentado también está disponible para ti. Tú debes creer que eres pecador y que el pecado te ha separado eternamente de Dios, pero no todos son malas noticias para ti. Tú debes creer que Dios envió a su Hijo a esta tierra, que su Hijo vivió una vida perfecta, sin pecado, que su Hijo fue a la cruz y murió por tus pecados para pagar por ellos, pero que su Hijo se levantó de los muertos al tercer día para dar vida eterna a todos aquellos que creen en Él. Crean en el Evangelio de Jesucristo y arrepiéntanse de sus pecados. Si hacen esto, aun cuando sean aborrecidos por todo el mundo, vivirán eternamente en la presencia de nuestro Dios y Señor. Y quiero concluir, mis hermanos, el sermón justo como comencé. Seamos como Cristo, quien padeció en la carne para hacer la voluntad de Dios. Seamos como Cristo, quien padeció en la carne para hacer la voluntad de Dios. Dios los bendiga, mis hermanos.